televisión en todo el país durante el último año. Súmate vos también. Conoce más en osde.com.ar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Siempre es lindo encontrarnos en Salud en Todas las Políticas, tratando de analizar, de aprender, de pensar juntos, de evolucionar el tema salud en todos sus aspectos. Y hoy vamos a ocuparnos puntualmente del trabajo del futuro, ¿sí? De lo que viene, o del futuro del trabajo, mejor dicho, ¿no? Lo que nos espera a todos, cada uno en nuestra área, en nuestra profesión, en nuestra actividad. Seguramente tenemos el desafío inmediato y por delante de evolucionarnos. Hay cambios estructurales que marcan un nuevo comienzo de una etapa distinta. La tecnología, sin duda, es en esto determinante. Y en salud también hay una evolución en el trabajo. Hay un futuro en el trabajo y un gran desafío para el sistema sanitario, para los profesionales de la salud, y de eso queremos hablar especialmente, pensarlo hacia futuro y empezar a prepararnos para eso. Tenemos con nosotros en el programa de hoy al doctor Alfredo Stern, que es para nosotros un amigo de la casa, con quien comenzamos este ciclo. Doctor, usted tiene el privilegio de haber sido nuestro primer invitado, ¿eh? Sí, Fue nuestra primera entrevista. Les traje suerte, porque Mucha el ciclo suerte. es muy bueno y cada vez que uno lo mira, aprende con vuestro programa. Gracias. Es muy bueno y felicitaciones por él. Gracias, doctor. La suerte es nuestra que podemos volver a entrevistarlo. Les recuerdo que el doctor es diplomado en salud pública, es director médico de Sanidad, que es la obra social del personal de la sanidad, y siempre es alguien con quien nos gusta mucho pensar, ¿no? Acerca de la salud, de la evolución del sistema, de los tiempos que se avecinan. Entonces, decíamos, doctor, el futuro del trabajo en materia de salud y el avance tecnológico, ¿no? Como un punto de partida, ¿podemos empezar por ahí? Sí, yo creo que sin hacer futurología, el trabajo en la sociedad moderna ha tomado nuevas condiciones y tenemos que estar preparados para afrontarlas. Obviamente, la salud es un producto social, entonces responde al modelo social de una comunidad, de una región, de un país. Y todos estamos sujetos a la evolución de las tecnologías y a la evolución del pensamiento y de los criterios y de las técnicas. Salud no escapa a eso, es más, nosotros decimos, los médicos, o decíamos porque ahora hemos acortado los plazos, que los conocimientos médicos caducan en 5 años, o sea que hay que renovarse. Creo que con las nuevas tecnologías caducan antes. Por eso creo que el tema es de suma importancia y hay que ver cómo vamos a afrontar ese futuro, si es que podemos predecirlo, porque hoy en día creo que la ciencia y la tecnología le ganan a la ciencia ficción. Cosas que antes pensábamos que eso es ciencia ficción han sido superadas varias veces. Es cierto. De todos modos, esa misma tecnología es lo que en algunas ocasiones acerca conocimientos, permite que sea más inmediato el acceso a la información, hasta permite que sea más rápida la comunicación con el médico, entre un paciente y un médico, ¿no? Digo, asistimos a épocas en las cuales las redes sociales, los chats, los WhatsApp y demás, nos permiten conversar antes con un médico que esperar la consulta. No significa que lo reemplace, digo que son mecanismos que se van sumando, ¿no? a la relación, por ejemplo, médico-paciente. Sí, obviamente todas las tecnologías que sirvan como apoyo a la medicina son más que bienvenidas. No reemplazan el contacto humano, por lo menos por ahora. Por más que se desarrolló una robot, Sophie, que deben haber tenido noticias, que además de ser muy linda, bueno, tiene un pensamiento basado en inteligencia artificial. Sin embargo, sigue siendo un robot, no es un ser humano. La medicina tal vez sea de las grandes ciencias que puede sí necesitar y evolucionar de una manera maravillosa desde la tecnología y demás, pero que hay una cuestión que tiene que ver con lo humano, ¿no? Y que es irreemplazable, doctor. Tiene que ver con dos cosas fundamentales. Aceptar el avance tecnológico como una ayuda para el médico, pero fundamentalmente para los pacientes. Sí. Tiene que ver con la equidad para que estas tecnologías, estos desarrollos, lleguen por igual a toda la humanidad, en nuestro caso, y con todas las dificultades que ello implica, que lleguen a todas las capas sociales, porque desde muy antaño, hace muchas décadas que venimos sosteniendo que no es lo mismo ser pobre que tener recursos para atender su salud. Pero además depende de las tecnologías y de cómo uno las adopta y cómo las incorpora
y qué tecnologías. Se puede hablar sobre tecnologías y ocupar varios programas de estos, ¿no? Pero cada vez nos asombran más las tecnologías. Sí. En el diario La Nación, en estos días, esta semana, salió algo muy interesante sobre un profesor, David Liu, que es un químico y que logró, por ejemplo, recortar el ADN. ¿Qué es esto? Bueno, este hombre ha desarrollado un matemático, además, un hombre que tiene un historial divertido. Le prohibieron entrar a ciertos casinos porque acertaba siempre jugando al blackjack. Había descubierto fórmulas sencillas para ganar. Matemáticas que, claro, que le permitían ganar. resultaban. Bueno, ahora encontró la forma de recortar pedacitos del ADN, que esto forma parte de una de las innovaciones tecnológicas más importantes de los últimos 20 años tal vez, que es cómo se transmiten las enfermedades o cómo se pueden corregir determinadas enfermedades. Desde el origen, básicamente, ¿no? Desde el ADN, desde nuestro ADN. El ADN es algo así como el ladrillo básico con el cual estamos formados y que determina las proteínas que se van a crear, nuestros rasgos y que heredamos de nuestros padres, pero ahora estamos con otra cosa, que además de eso está la epigenética. O sea, ¿qué factores ambientales transforman el genoma humano, que es ese conjunto de células basadas en un ADN determinado, en otro distinto por influjo de las presiones ambientales o de quién sabe qué otras cosas más que se van descubriendo? Bueno, todo eso es son elementos apasionantes para estudiar y para ver cómo vamos a desarrollar la atención médica en el futuro y además de todo, cómo la vamos a financiar y a quiénes va a llegar. Eso iba a preguntarle, ¿no? Volviendo a la realidad de nuestro país, ya sabemos cuáles son las condiciones, ya sabemos cuáles son los lados flacos del sistema. Hemos hablado también de esto, doctor, ¿no? Cuál es nuestra realidad y cómo intentar salir para mejorarla. ¿A qué debemos, prepararnos, ¿no? ¿Cómo debemos prepararnos tanto médicos, profesionales de la salud, como pacientes cuando pensamos en el futuro del trabajo vinculado a nuestra realidad en Argentina? Bueno, desde el punto de vista del futuro del trabajo, se dice que las fábricas del futuro van a tener dos seres vivos nada más, un hombre y un perro. Sí. Un hombre para darle de comer al perro y el perro para que no toque la computadora. En salud, esperemos que eso no suceda. En salud hay otros componentes sumamente importantes. Indudablemente, elementos como el Big Data, que es una colección de datos monstruosa en cuanto a la capacidad de almacenamiento y de raciocinio que tiene este sistema, va a ayudar a hacer diagnósticos más precisos. Eso, juntado con la genómica que recién hacía referencia, va a determinar algo así como una medicina altamente personalizada. De acuerdo a los genes, a las distorsiones genéticas que tengan nuestros genes por el influjo del ambiente, vamos a poder determinar, o los médicos del futuro, y no tan lejano, van a poder determinar cuál es el tratamiento preciso que uno puede necesitar o le puede servir y qué drogas serían inútiles, muchas veces muy costosas, y que no le servirían para nada. Este tipo de elementos van a ser algo así como herramientas del futuro, pero disponibles para todos. Esa es la pregunta, doctor. ¿Disponibles para todos? Porque uno cuando escucha esto suena, bueno, realmente de una evolución muy grande, también suena costoso o de difícil acceso, partiendo de la idea de la salud como un valor social, ¿verdad? Como un derecho social. ¿Esto será posible, digo, más allá del sistema, más allá de las crisis y demás? ¿Todo se va a encaminar de alguna manera hacia este lugar, digamos? Hay que ver cuáles son las respuestas de cada sociedad para esto. En nuestro caso, estamos distantes de poder lograrlo, no por incapacidad, porque tenemos excelentes médicos, excelentes enfermeras, excelentes profesionales, tenemos gente muy dedicada, sí, pero no tenemos los recursos suficientes como para asegurarlos para toda la población. Claro. Nosotros hemos insistido en los últimos 50 años en la necesidad de hacer una atención primaria eficaz, sabiendo que el 80% de las posibilidades de enfermarse o de atender la salud descansan o pueden descansar en la atención primaria. Pero hay componentes previos a la atención primaria.
Si no tenemos cloaca, no tenemos agua potable, porque Totalmente. usted sabe, Milvia, que tal vez el descubrimiento sanitario más importante es el inodoro y es de 1850. Y el lavado de manos, Y como el otro lavado de gran manos, cambio, si ¿no? uno se lava las manos y tiene acceso a cloacas, la mitad de las enfermedades Tal o más cual. desaparecen. Pero donde hay una verdadera diferencia y se convierte en inequitativo el acceso al sistema de salud es en la altísima complejidad. Claro. Porque antes había medicamentos que eran razonablemente buenos. Con estos nuevos desarrollos hay medicamentos que son casi perfectos, pero son de tan alto costo que es casi imposible pagarlos, Claro. por lo menos para la gran mayoría de la población. Sin dudas. Y que tampoco tal vez una prepaga o una obra social puede enfrentar, porque significaría tal vez cubrir uno dejando lo que siempre decimos, ¿no? Sin respaldo el resto de los pacientes que tienen igualdad de derecho. Qué desafío fuerte, ¿no? Esto que usted menciona, doctor, lo de la atención primaria como una... Es algo que a lo largo de los programas de todo este año y del año pasado hemos escuchado de distintos profesionales. Es como un reclamo absolutamente unificado, ¿no? Volver a eso, que parece tan simple, pero resulta que es tan necesario, porque es como si tuviésemos un sistema que está como socavado en su base, ¿no? Entonces todo lo que viene después y no se sostiene tan adecuadamente, aún contando con buena tecnología, ¿no? O con, como usted dice, indiscutiblemente grandes profesionales, pero que estamos teniendo un punto de partida débil, ¿no? Que es la atención primaria. Esto también será parte de lo que habrá que evaluar para un futuro no muy lejano. Sí, usted ha dicho dos cosas muy interesantes. Uno es que cómo hacemos para atender, o tenemos que decir si atendemos a uno o a muchos. Este es el viejo dilema, es un viejo dilema ético. Claro. Yo he contado en varias oportunidades uno de los dilemas éticos que son bastante gráficos, que es una persona, usted o yo, estamos enfrente de la vía del tren, viene un tren a toda velocidad, si sigue derecho va a atropellar y yo no le puedo avisar a gente que está trabajando sobre la vía y que son 10 personas. Si acciono la palanca, desvío el tren, lo único que puedo hacer es desviar o no desviar el tren y atropello a uno solo. ¿Cuál es la decisión ética? Depende de cada sociedad, depende del acuerdo social que tengan y depende de los recursos. Nosotros en este momento creo que podemos garantizar una adecuada atención primaria para todo el país, para todos los habitantes. Por supuesto, es más difícil en localidades sumamente dispersas. A veces uno mira por televisión esos chicos que caminan 5 kilómetros para llegar al colegio. Sí. Y bueno, para ir a la escuela. Y esa maestra súper sacrificada que está atendiéndolos y tiene 8 alumnos de distintos grados o con distinta evolución que además le da de comer. También tenemos enfermeras nuestras, de nuestro sistema, que están en las mismas condiciones y que hacen... Bueno, eso prácticamente está garantizado. Lo que yo digo es que lo que tendríamos que discutir como sociedad es aquellas cosas muy costosas, aquellos elementos, no solamente los medicamentos, sino las tecnologías, asegurar que también lleguen a todos. O ponernos de acuerdo que determinadas tecnologías no van a llegar y no van a llegar para nadie. Ahora hay bastantes ejemplos de eso. En estos tiempos hay un medicamento, por ejemplo, para el tratamiento de la atrofia muscular espinal, que en Estados Unidos cuesta $2.100.000. Yo creo que son pocos los argentinos que pueden desembolsar $2.100.000. E incluso es difícil que alguna empresa de medicina prepaga no sienta un fuerte impacto por esto y ni le cuenta una obra social que cuenta con mucho menos recursos. Entonces ahí tiene que existir un acuerdo global de nuestra comunidad, tendría que ser un motivo de debate social para que esto sea cubierto para todos los habitantes del país, por lo menos para todos los argentinos, en forma igualitaria y a cargo del Estado con un presupuesto especial, no a cargo de la seguridad social o de la medicina prepaga o de un pudiente que pueda hacerlo. Claro, que tiene los recursos para hacer de pronto un amparo judicial, que es lo que termina en general resolviendo estas situaciones. Doctor, usted hace un momento hablaba de una salud, de una política de salud que parte de una sociedad que garantiza luz, cloaca, agua potable, ¿no? Como prevención primaria y sin duda educación también como base de todo lo que sigue después. Quiero invitarlo a compartir el testimonio
de Marcelo Marchetti, que es el director médico del Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires, y que hablaba respecto de la importancia de la educación como eje central del desarrollo de todo país, de toda sociedad, y obviamente del tema que hablamos hoy con el doctor, del impacto tecnológico en el campo de la salud en un futuro inmediato. Hay un deber de reevaluar la currícula de la medicina porque resulta muy raro pensar que en 3 generaciones la medicina con esa explosión tecnológica no haya cambiado. Punto 1. Lo mismo le pasa a los hospitales. La organización por especialidades probablemente esté quedando desactualizada. El deber de cambiar la currícula junto al deber de repensar cómo se dan servicios, sabiendo que por más explosión tecnológica esta va a seguir siendo una actividad con mucho componente humano, porque una parte de lo que los médicos hacemos no es técnica y tiene que ver con la contención de un ser humano a otro en un periodo difícil. Y esto es algo que los gobiernos debieran tener en cuenta porque es un lugar a donde se produce empleo de calidad, de importancia para la gente y que va a seguir siendo necesario, aunque venga una gran revolución, seguramente mayor que la que vivimos hasta ahora, tecnológica. Pero no va a dejar de ser un trabajo en donde el ser humano necesariamente medie ante una persona enferma o para prevenir enfermedades. Así que en el aspecto educativo hay que repensar y reorganizar las currículas y la formación. No pueden ser seguramente tan largas las formaciones de los médicos de 10, 12 años. Seguramente habrá que pensar en carreras intermedias de menor duración y más específicas. Pero parece haber acuerdo en el mundo que lo primordial todavía en cuanto a organización es formar médicos de atención primaria que sean capaces de detectar lo frecuente y no tan grave, y luego una pirámide de especialización que tenga su correlato tanto geográfico como edilicio como tecnológico. La robotización nos va a ayudar a hacer mejores diagnósticos, mejores tratamientos, pero no creo que elimine el contacto humano. Seguramente será como dice el doctor Marchetti y esperemos además que no lo elimine, porque en realidad, doctor, también en esto hemos hablado en reiteradas oportunidades con colegas suyos, para el paciente sigue siendo tan importante y cada vez más esta vuelta al contacto humano con el médico, ¿no? Alguien que sea de su confianza, de su intimidad, de su reserva, alguien que nos acompañe, ¿no? Hay una vuelta a rescatar esto, ¿no? En todas las disciplinas del trabajo y de la actividad humana, la cuestión empática toma, dentro de las habilidades blandas, mayor preponderancia, mayor interés. Probablemente el tema más importante que tenemos nosotros para con nuestro médico es la confianza en él. Y eso depende de su habilidad comunicacional, de sus ganas de comunicar, de hacerse entender. Un médico apurado que solamente mira la computadora, una enfermera que no responde y que solamente atiende un timbre. No es. No. Lo que nosotros sabemos es que lo que enseñamos a nuestras enfermeras, a nuestra organización, es a la necesidad de contactar con el paciente. Tal cual. Usted sabe que ya hay robots que ayudan a levantar los pacientes, porque la robotización se viene y va a existir y cada vez va a haber más trabajos rutinarios, desagradables o monótonos que puedan ser reemplazados. Pero el contacto con el ser humano, eso es difícil de reemplazar. La confianza que significa que un médico o que una enfermera le tome la mano a un paciente. Sin dudas. Es lo más importante. Sin dudas, eso no tiene reemplazo. Quiero preguntarle, doctor, me quedé pensando en lo del Big Data. Ahora le quiero preguntar de eso más, pero para no salirnos del tema de la educación y de la formación, esto también naturalmente hablaba el doctor de carreras tal vez más cortas para los médicos, o sea, también supone una reactualización de lo que es la currícula médica, la formación universitaria. ¿Usted cree que esto también se tiene que de alguna manera ir modificando o ir adaptando?
Sí, probablemente sí. Lo que pasa es que los médicos cada vez tienen que acumular mayor nivel de información Claro. y ese nivel de información, como antes decíamos, caduca en 5 Sí. años. Yo creo que en 3 años. Es más, muchas veces, yo que estoy en contacto con muchos profesionales, me hablan de temas que desconozco por completo. Claro. Claro, yo estudié medicina hace muchos años, Claro. pero aún tratando de estar interiorizado, las Siempre nuevas tecnologías quedan cosas son que uno muy no- difíciles de entender. Claro. Y sí, probablemente haya que buscar otra forma de encarar la educación médica y la educación de los profesionales y de todo el equipo de salud. Pero no lo veo como una reducción del tiempo. Ok. Es bastante larga la carrera de médico, son en definitiva algo así como 8 años, Sí. pero es difícil que se pueda reducir mucho. Bien. Doctor, lo del Big Data, a ver, cuéntenos un poco de esto como paciente, se lo pregunto, ¿no? Como Sí. paciente. Bueno, ¿Qué? nosotros estamos abrumados por la tecnología. Sí. Pense que cumpliendo algo que se llamó la ley de Moore, Moore es un científico que en los años 60 dijo que los transistores se iban a duplicar cada 2 años. Después lo corrigió y dijo cada año. Sí, Cuando se largó el Apolo 11 que aterrizó en la Luna, sí. andaban con una computadora que hoy en día el teléfono que cualquiera de nosotros tiene 100.000 veces, no un poquito, 100.000 veces más potente. Esta capacidad de procesamiento de datos ha generado que si uno acumula datos, bueno, puede tener resultados estadísticamente más significativos. Ujú. Pero acá viene una situación, ¿cómo se acumulan los datos? Si los acumulamos en una forma homogénea, bien hecha, probablemente esto tenga algún grado de sentido y pueda funcionar y pueda ser de gran auxilio médico. Sí, Porque un médico puede haber visto 15, 50, 200 casos similares al paciente que tiene adelante. Bueno, el Big Data puede analizar 100.000 casos o todos los que existen reportados en la humanidad. claro. Entonces las conclusiones estadísticamente pueden ser más significativas. Pero ahí vienen un par de preguntas que hay que hacerse. En primer lugar, a nadie le gusta que el médico esté tecleando la computadora mientras lo atiende. Sin Prefiere dudas. que lo lo escuche, mire, lo mire. lo sí, mire, tal escuche, cual. lo toque. Bueno, y en segundo lugar, existe otro problema, que hay que ver quién recolecta los datos y cómo los vuelca y cuál es el nivel de desvío que estos tienen. Ujú. Y como tercer lugar, si todos nosotros, como se hizo en la investigación en Cambridge Analytics, que usó los datos de Facebook y que dice que de cada uno de nosotros existen 7.000 datos por los cuales pueden seguirnos, bueno, si además tienen nuestros datos biomédicos, tenemos un grado de vulnerabilidad. Claro. Y ninguno de nosotros cuando entra al consultorio médico pone que no quiero que mis datos figuren en Big Data o que sean utilizados en una base. Entonces, todas estas tecnologías necesitan un control social, necesitan ser ¿Y revistas. cómo se controla? Porque es que algo tan inabarcable, tan enorme, tan inconmensurable, ¿no? Cuando uno se pone a pensar, realmente cuesta pensar que se pueda de alguna manera regular esto, ¿no? Sí, desde el punto de vista que cuando andamos por la calle ya confiamos solamente en los sistemas informáticos. Yo uso solamente el Waze para volver a mi casa para saber dónde hay Tal tránsito. cual. Bueno, los datos de mis análisis también están en la Están a ese web y nivel están ahí y somos todos muy falibles y todos estamos muy expuestos. Tendríamos que ver cómo eso se hace, pero tiene que haber algún grado de preocupación sobre nuestros datos, cómo navegan, quién los usa y para qué los usa. Porque llama la atención que cada vez que entro a Google me sugieren cosas. Bueno, solamente me lo pueden sugerir porque saben cuál es mi patrón Tal de cual. consumo. Si además saben y utilizan mis datos de salud, la confiabilidad de mi seguridad es baja. Y sobre eso habría que trabajar, ¿no? Sobre las historias clínicas, que fue de lo último que se empezó a hacer en nuestro país, en la Ciudad de Buenos Aires primero y demás, de que las historias clínicas estén digitalizadas y que se pueda acceder, ¿no? Esto sí está hecho en un sistema que resguarda al paciente, digamos, esto sí tiene como una gran lectura positiva de la evolución. Una historia clínica electrónica es una base para un sistema de salud, es imprescindible. Bien. Que sea imprescindible no quiere decir que sea hipersegura. Es Claro. razonablemente segura. Pero reitero, si tienen todos los datos, tienen 7.000 datos míos y Claro. dicen que en 5 años van a tener 20.000 datos de cada una de las personas que tengan algún grado de conexión con la sociedad moderna, pueden ser utilizadas bien o mal.
Actualmente las historias clínicas, reitero, son imprescindibles. No es una condición suficiente, pero son imprescindibles. Lo que sí tenemos que vigilar sobre la certeza de lo que se vuelca y el uso y además quiénes llegan a esa utilización. Sin dudas. Bueno, sin dudas, doctor, la salud es uno de los campos del futuro que naturalmente más desafíos supone, desde el trabajo, pero también desde todo lo que tiene que reinventarse de alguna manera, readecuarse, ¿no? Para prepararnos para un futuro que no es muy lejano, ese es inmediato, digamos. Lo tenemos ya con nosotros prácticamente, ¿no? Sí, una de las características que tenemos en nuestra sociedad o en los últimos años es que lo que se ha acelerado es la innovación. Cada vez se innova más rápido. Cuando Moore decía que se iban a duplicar los transistores cada 2 años, eso quedó muy atrás. Claro. Ahora los microprocesadores, incluso los nuevos diseños o las nuevas ideas que hay sobre cómo manejar las tecnologías de la información y la comunicación, abruman. Ya el 4G es anticuado, ya hay 5 y hay 5G y se experimenta con 6. Entonces, esos datos, esa información, esas tecnologías, lo interesante sería que fueran accesibles para toda la humanidad. Ojalá así sea, doctor. Gracias. Siempre escucharlo, conversar con usted, doctor Stern, es muy interesante, así que seguramente lo vamos a seguir convocando, ¿sí? A nuestros ciclos. Gracias, como siempre. Gracias a ustedes por invitarme. Es un gusto estar. Nuestro doctor, el doctor Alfredo Stern, director médico de Sanidad, hablando del trabajo del futuro del trabajo en salud, un gran tema que vamos a seguir indagando. Gracias por acompañarnos. Somos Salud en todas las políticas. Nos vemos la semana que viene. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.